Buenas tardes, vecinos y familiares de Milagros. Vamos a ver, mi mensaje, que yo, aparte de presentar a Luis, que es un gran divulgador de nuestra historia, pues quería poner un poquito de mi parte. Y mi parte es que toda la gente que salió en esa primera oleada hacia América era castellana y eran muchos de por los pueblos de aquí alrededor. Y hubo, por ejemplo, el capitán Bernal Díaz del Castillo, que escribió una obra maravillosa, porque en aquellos tiempos no solo eran soldados, sino que también tenían una cultura y escribían como los ángeles. O sea, escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y este señor, Bernal Díaz del Castillo, que nació en Medina del Campo, pero murió en Guatemala, y allí escribió su obra esta de historia verdadera de la conquista de la Nueva España, es importantísima porque es una fuente fundamental en el que cuenta lo que allí sucedió, y la gente que se lo lea, yo es que creo que se va a ver muy representada si se abstiene de pensar que esa gente era como nosotros y tenía este tipo de cultura que tenemos ahora, pero realmente era una gente impresionante. Otro que también ha pasado a la historia por mérito propio es Diego Velázquez, que nació en Cuéllar, un pueblo de ahí al lado. Y otro, Pedro Arias de Ávila, que nació en Segovia. O sea, que por esta zona, aparte de esta gente que destacó, pues serían prácticamente todos los que fueron para allá. Con eso lo que quiero decir es que fuimos un gran grupo de gente que quizás podamos volverlo a ser si nos lo creemos y conocemos nuestra historia. Y bueno, este libro aparece en Guatemala en 1568 y con pocas modificaciones y actualizaciones del lenguaje es que se puede leer hoy día de una forma realmente fácil. Y es una gran obra de literatura también. Y bueno, pues ya después de esto, que era para que la gente tomara conciencia de que lo que somos ahora, hay una frase me parece que es de Ortega, que dice que ¿qué somos y lo que fuimos? Pues eso es lo que quería transmitiros, que esta gente fue muy grande, hizo cosas maravillosas, también cosas muy malas, tampoco porque somos hombres. Y bueno, pues... Pero en realidad éramos lo mejor que había en ese momento. Así que nada por pedir perdón, que diría Pedro Ullo. Entonces, bueno, ya después de dar este toque para subir un poco el ánimo, les presento a nuestro conferenciante, Luis Antequera, que aunque empezó con estudios académicos, actualmente trabaja como periodista sobre todo y escritor de numerosos libros con temas históricos muy variados, entre ellos la historia desconocida del descubrimiento de América, que tiene aquí, que pueden adquirir al acabar. Pero también tiene otros, muchos, de filosofía, historia y religión. También es director de un programa de radio, que es en Radio María, que es un programa de historia que se llama Esta no es una semana cualquiera, que además de ameno, interesante, tiene una música maravillosa, y si ustedes no se pueden dormir un jueves a la 1 de la mañana, pues se lo pueden poner y se duermen, no, se duerme cuando acabe, eso, o sea, que realmente es un programa muy ameno y muy educativo. Y luego también se pueden escuchar en podcast. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, en resumen, es un hombre muy multifacético, súper ameno, y que nos va a guiar en una travesía de nuestra historia más desconocida, porque es peligroso que la conozcamos para algunas personas, como se puede ver un poco aquí, pero de verdad que es más peligroso aún desconocerla, porque nos podemos encontrar en situaciones que, pudiendo salir fácilmente, no vamos a salir. Así que nada más. Luis, bienvenido. Tuyo. Bienvenido a Milagros. Bueno, bien hallado en Milagros. Este programa, esta no es una semana cualquiera, de Radio María, me gustaría mucho que lo escucharan. Es Historia en Vena. Está en una cadena con una línea editorial muy clara. No sé si la conocen ustedes o si han oído hablar de ella. Se reza mucho, se transmite la misa, pero también la mitad de la programación es la de una cadena convencional de radio, con sus noticias, con sus programas especializados en unas cosas y en otras. Y el mío, el nuestro, es concretamente un programa de historia, que intentamos abarcar la historia desde un punto de vista muy amplio, no solo española, sino también europea, mundial, etc. Y bien, hoy estoy aquí yo para hablarles un poquito de lo que damos en llamar los pilares de la leyenda negra, es decir, cuáles son aquellas historias que han venido a formar esto que se da en llamar la leyenda negra española,
y que tanto daño nos ha hecho. La leyenda negra es un conjunto de historias falsas, pero casi más que un conjunto de historias falsas, creo que ya lo he adelantado un poquito en las palabras con las que hemos iniciado esta reunión de hoy día, más que esas historias falsas es todavía una serie de historias ignoradas y una serie de historias desenfocadas. El desenfoque de la historia, la ignorancia de la historia es casi más peligrosa para nuestra leyenda negra antiespañola que las propias mentiras que se digan. Las mentiras, bueno, pues finalmente podrían ser localizadas, detectadas, en fin, denunciadas de alguna manera, pero es que es terrible lo que desconocemos en esta... Es absolutamente increíble que los españoles no tomemos conciencia de quién hemos sido. Es fastuoso. Fíjense ustedes pueden pensar que Inglaterra... Voy a hacer una charla muy informal, que a lo mejor no tiene tanto que ver con el guión que he traído, somos pocas personas, además si tienen ustedes algún interés en focalizar la charla en un determinado tema, háganlo sin ningún temor de ninguna clase, pregunten aclaraciones y demás. Les estaba diciendo eso, que finalmente este desconocimiento de la historia nos ha llevado a no ser conscientes de quiénes somos. Y les estaba diciendo que si ustedes piensan en Inglaterra, seguramente piensan en un imperio que debió empezar algo así como el siglo XII o XIII y que prácticamente ha llegado al siglo XXI. Es un poquito la imagen que estos ingleses, por Dios, qué barbaridad, tienen que ser, claro, un imperio tan antiguo, la India, siglo XII, tal, los Estados Unidos, tal. Los ingleses son potencia imperial desde el siglo XIX. Es decir, desde que termina la francesada española. Desde que termina la mal llamada Guerra de la Independencia. Esto también es leyenda negra. Llamar Guerra de la Independencia a esa guerra también es leyenda negra. No fue una guerra de la independencia. España ya era un país independiente. Lo era como poco desde la fusión de reinos en las personas de Fernando el Católico e Isabel la Católica, 1470 y tantos. Pero si quieren ustedes incluso desde bastante antes, con el reino visigótico, que ya se constituye en lo que es la entera península ibérica, incluido Portugal. Es decir, es una de las unidades políticas más antiguas que existe en la historia. Se puede hablar, ya los romanos nos llamaban Hispania. Era una Hispania sometida al poder romano, pero ya la contemplaban ellos como una unidad política clara que empezaba en los Pirineos y terminaba en el estrecho de Gibraltar. En el siglo VI, esa unidad política que los romanos ya concebían, aunque fuera sometida, es libre e independiente y se autogobierna. Eso no ocurría en Francia, eso no ocurría en Italia, eso no ocurría en Alemania, en Inglaterra. La unidad alemana data de 1870, anteayer. La unidad italiana, de parecidas fechas, 1870. Francia no ha estado completada prácticamente hasta el siglo XIX. Guerra de la Independencia. ¿Cómo guerra de la Independencia? Si ya éramos independientes, con una experiencia de autogobierno que superaba el milenio, y porque unos franceses nos hacen la guerra aquí durante 5 años, en ningún momento se sienten tranquilos, en todo momento son contestados, son atacados, ¿España va a pasar a ser independiente? ¿Necesitamos ganar la guerra a los franceses para ser un país independiente? Esta guerra que los franceses provocan en España, la provocan en toda Europa. La va a haber también en Prusia, la va a haber también en Portugal, la va a haber también en Rusia. Ninguno la llama guerra de la independencia. En Rusia la llaman la guerra patria. Nuestros vecinos portugueses la llaman la guerra de la restauración. Se restaura esa independencia que los franceses intentaban cuestionar. Somos nosotros los que hablamos de guerra de la independencia. ¡Qué disparate! Ocupación francesa, francesada, invasión napoleónica, nada más. Pero es que les voy a decir otra cosa. ¿Qué se ocupó de España? Primero, en la propia península, en la propia Europa, se quedaron las Baleares sin ocupar, las Canarias sin ocupar, partes de Valencia sin ocupar, partes de Galicia sin ocupar, partes de Andalucía sin ocupar. Pero es que todo esto que estoy mencionando, esta España europea, es el 5% de la España de principios del siglo XIX, porque el 95% de la España
del siglo XIX está en América, está en el Pacífico. Todo eso no lo ocuparon los franceses, y aquello era España. Señores, aquello era España. Estábamos diciendo que a todos nos parece que el imperio inglés viene desde el siglo XII. No, el imperio inglés es del siglo XIX. Los yanquis, los estadounidenses, que vemos al día, cuando diga yanqui, no va a ser tanto despectivo, es que son tan complicadas las palabras y tan imprecisas las palabras que hay que utilizar para definir la realidad estadounidense, que al final lo que mejor les define es la palabra yanqui. Porque norteamericanos no son, Canadá también es Norteamérica, americanos mucho menos, también lo es Guatemala y también lo es Argentina, yanquis solo son ellos. Así que por eso voy a utilizar bastantes veces la palabra sin un afán de menospreciarles en modo alguno, sino de definirles de una manera que todos lo entendamos correctamente. ¿Desde cuándo es un imperio Estados Unidos? Que también nos da la impresión de que fueran un imperio desde el siglo XVII, XVIII, si no existían. No existían. Estados Unidos es la verdadera primera potencia del mundo desde que termina la Segunda Guerra Mundial, 1945. Si quieren ustedes, nos vamos un poquito más lejos, y al terminar la Primera Guerra Mundial, 1919, ya están asomando la cabeza como gran potencia. Pero esto es la realidad norteamericana. Estamos hablando de un siglo. España fue el gran imperio mundial durante 3 siglos. 3 siglos. Desde 1492, si quieren ustedes, hasta 1805, con la batalla de Trafalgar, que empieza lo que es el declive español, y sobre todo desde 1820, 1825, que se pierde pues todo el territorio español que reposaba sobre el continente americano, sobre las aguas del Pacífico, las Filipinas, en las antípodas. ¿Por qué es España el imperio en el que no se pone el sol? Porque se tienen Filipinas. Mientras en España es de noche, en Filipinas es de día. No en América. No es el imperio en el que no se pone el sol, mientras solo se ha descubierto América y mientras se ha llegado a Cuba, o se conquista México, o se conquista Perú. España es el imperio en el que no se pone el sol cuando se conquista Filipinas, en 1565, porque es una realidad fáctica que mientras aquí era de noche, allí era de día. El imperio en el que no se pone el sol, un imperio que dura 3 siglos, no lo ha habido igual, no lo ha habido igual, y dudo que lo haya. Ya los Estados Unidos empiezan a asomar su decadencia, empiezan a asomarla. A lo mejor la prolongan, a lo mejor llegan a final de siglo, pero habrán completado siglo y medio de ser la primera potencia mundial. España completó 3 siglos de tener un imperio absolutamente inimaginable. Esa Inglaterra que imaginamos gran potencia del mundo desde los albores, desde que acaba el Imperio Romano, solo lo es desde 1800, desde que termina la francesada, desde el 1812. Ahí es cuando emerge como auténtica potencia. Esos Estados Unidos que hablamos, la guerra de independencia de los Estados Unidos se independizan de la gran Inglaterra. La guerra de la independencia de los Estados Unidos. Ustedes saben lo que se independizó de Inglaterra, del Reino Unido, en aquel momento. 13 ciudades que estaban en la costa oriental de los Estados Unidos. Un Boston, un Nueva York, un Washington. Eso es lo que se independiza de Inglaterra en el 1775-1783. Eso no es Estados Unidos, son 13 ciudades de Chichinabo que tienen una renta per cápita bastante inferior a la que tenía entonces la Ciudad de México, que todavía era española. Eso es lo que se independiza del Reino Unido. Y nos da la impresión de que ya se está creando la gran potencia. No, estamos hablando de 13 ciudades sin ninguna capacidad de modificar el mundo ni de influir sobre él. Pero nos cuentan la historia como la independencia de los Estados Unidos. No, la independencia de 13 pequeñas ciudades. Estamos hablando de 500.000 de habitantes, tal vez. Estamos hablando de 300.000 kilómetros cuadrados, poco más que lo que ocupa Andalucía al día de hoy. Y sin embargo nos da la impresión de que ya todo Estados Unidos se está levantando contra la gran potencia colonial, que es el Reino Unido, y se constituye en la primera potencia del mundo. No, eso no va a ocurrir, como les digo, hasta que termina la Primera Guerra Mundial, o en todo caso la Segunda. En 1848, medio siglo después de esa independencia,
Estados Unidos está conquistando la mitad occidental de su actual territorio. Mitad occidental de su actual territorio, que no es otra cosa que española. Entonces no española, entonces mexicana, porque los españoles ya han abandonado el escenario desde el año 1820. Pero estamos hablando de 1848. El propietario de la mitad occidental de los Estados Unidos cuando España abandona América es México. Todo esto, California, Arizona, Utah, Oregón, Colorado, Montana, Nevada, todo eso es México. No por casualidad son nombres españoles, no por casualidad. ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? ¿Andó? Nombres españoles en Estados Unidos. Todo eso es lo que España le dejó a México. México se queda con un territorio entonces que tiene 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Saben ustedes cuántos tiene hoy? 1.900.000. Se le han separado 5 pequeñas repúblicas por el sur y Estados Unidos le ha arrebatado en 1848 2.500.000 kilómetros cuadrados. 2.500.000 kilómetros cuadrados. Una superficie equivalente a 5 veces España le arrebata Estados Unidos a México en 1848. ¿Y saben ustedes por qué Estados Unidos no se queda con el México que conocemos hoy día y que había conquistado y decide abandonarlo? ¿Saben ustedes por qué? Porque había demasiados indios. Había demasiados indios y no le interesaba a Estados Unidos tener tantos indios. Así que graciosamente le devuelve la libertad después de que el ejército norteamericano está en el sur, está en la capital, que está en el sur, está en México, ha ocupado México. Desde ahí hace lo que desea, Tratado de Guadalupe Hidalgo, impone sus condiciones a los mexicanos y poco más o menos en 2 palabras les va a decir: os voy a dejar 1.900.000 kilómetros cuadrados porque están demasiado lejos y están llenos de indios. Y me voy a quedar con toda la parte norte, donde aparece luego, casualmente o no, el oro, el petróleo, la llegada al Pacífico, sin la cual Estados Unidos nunca habría sido la gran potencia que es a día de hoy. Bueno, todo esto son pinceladas para que vean ustedes qué mal conocemos nuestra historia. Todo lo que les he dicho es auténtico. Será matizable, podrán ustedes decirme, no es tan bonito como tú lo cuentas, Luis, pero es auténtico. No les he dicho ninguna mentira. Y no teníamos ni idea de que Inglaterra en el siglo XVIII no era la gran potencia del mundo. No teníamos idea de que Estados Unidos en el siglo XIX no era la gran potencia del mundo. No sabíamos que los Estados Unidos en 1783, cuando firman su constitución, son 13 ciudades. 13 ciudades. Yo creo que Ángeles ha mencionado más ciudades aquí, ahora, delante de ustedes, que los que eran los Estados Unidos cuando alcanzan su independencia. ¿No saben ustedes que cuando termina la guerra de la independencia, el territorio español en el mundo supera los 15 millones de kilómetros cuadrados? Hoy ya tenemos medio millón. 15 millones de kilómetros cuadrados. Todo esto es nuestra historia y no tenemos ni idea. Todo eso es lo que nos respalda, todo esto es nuestro background, todo esto es nuestra carta de presentación. Y vamos pidiendo perdón, por ahí no, tal, un país diverso, tal, se hablan muchas lenguas, tal, lo sabemos, tal, parece que nos unimos en la Segunda República, tal. Por favor, vamos a ser serios, vamos a conocer nuestra historia, vamos a saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde podemos llegar con este origen que tenemos. He estado recientemente en Italia. No me ha costado nada hablar español con decenas de personas que son hispanoparlantes, que venían de Guatemala buscando trabajo en Italia, que venían de México, que venían de Argentina, de tantos países. Es una lengua universal. Los italianos allí me miraban con envidia. Viene de un país extranjero, viene al nuestro y se relaciona en su lengua con un montón de personas, en nuestros bares, en nuestras calles. Fíjense ustedes la paradoja. Cuando estaba en una cola de un supermercado italiano, me era más fácil reconocer a un hispanoparlante si era americano que si era español. Si era español, era un italiano más. Su mismo aspecto, su misma presencia, hablando un italiano más o menos correcto, no lo identificaba. Al hispanoparlante americano sí lo identificaba. Estaban hablando italiano,
con la cajera, con quien sea, con el resto del público, que yo decía, tú eres peruano, tú eres mexicano, tú eres americano, ¿verdad? Era más fácil reconocer a un hispanoparlante de origen americano que de origen español. Esa es la grandeza española. Y eso es por lo que los italianos me envidiaban. Lo he visto en sus caras, me lo han dicho. Me lo han dicho. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos países hablan español en el mundo? 21. 21 países del mundo tienen el español por lengua madre. Aparte de el éxito que tiene el español en Estados Unidos, que es la lengua más estudiada en las escuelas norteamericanas, el éxito que tiene en Brasil, el éxito que tiene en muchos países de Europa, donde casi siempre es la segunda lengua más estudiada después del inglés. Esto es el español que nos respalda. Los italianos me miraban, ya me gustaría a mí ir a otro país, ir a Alemania, ir a España y encontrarme gente con la que hablar italiano. No, o hablo inglés o hablo español o no me entero. Pues no, yo iba por Italia hablando español con las personas. Para que vean ustedes la grandeza de nuestra lengua, el patrimonio que tenemos, absolutamente increíble y del que no queremos valernos y que incluso nos llega a parecer ridículo o motivo de vergüenza. La leyenda negra, que es a lo que les vengo yo a hablar en esta ocasión. La leyenda negra pasa por ser un término que inventa un escritor llamado Julián Juderías, que escribe a principios del siglo XX. Yo he empezado a leer su obra, que se llama, muy correctamente nombrada, titulada La leyenda negra y la verdad histórica. Es una perfecta definición de leyenda negra en apenas 5 palabras. La leyenda negra una cosa, la verdad histórica otra. Vamos a contrastar la leyenda negra y la verdad histórica. He empezado a leer la obra, no la he leído entera, por la sencilla razón de que el libro es muy chiquitito, la letra es muy chiquitita y me costaba muchísimo. Pero lo que he podido detectar de las pocas páginas que he leído de su obra es que el término ya existía. Él no se siente obligado a explicarlo. Él habla de la leyenda negra con toda naturalidad. Aunque es el primero que va a titular un libro, La leyenda negra, no es el inventor del término. Él está hablando a lectores que ya saben lo que es la leyenda negra. Y parece ser que la inventora del término no es otra que la gran Emilia Pardo Bazán, que en una conferencia en el año 1899, es que no veo, si me puedes encender la luz, porque hay algunas anotaciones que tengo y lo tengo que hacer. La llama, la define como apoteosis de un pasado mal contado e interpretado torticeramente. Así es como define Emilia Pardo Bazán en el año 1899 la leyenda negra, que es un término que luego usará Julián Juderías. Miren ustedes, tener una leyenda negra es lo más normal del mundo. Nadie debe escandalizarse porque España tenga una leyenda negra o porque nadie en el mundo tenga una leyenda negra. En los tiempos que vivimos, en estos días, del año 2025, vemos cómo se desarrolla, cómo crece una leyenda negra anti-yanqui, una leyenda negra anti-rusa, no digamos una leyenda negra anti-israelí. Es absolutamente normal. Allí donde hay una gente que ejerce poder, necesariamente surge una leyenda negra. Pero es que vayan ustedes más abajo todavía, en sus propias familias, esas familias de antaño, 9 hermanos, uno triunfa, los otros 8 no triunfan. Inmediatamente se declara, se crea, aparece, emerge una leyenda negra contra aquel que triunfa. No, claro, es que es un sinvergüenza. No, es que claro, es que como tiene ese piquito de oro que tiene y engaña a todo el mundo. Esto es normal. Que haya leyendas negras es lo más normal del mundo, va con el ser humano. Nacemos con esa facilidad, con esa facultad, con esa habilidad. Entonces, ¿por qué hablamos de la leyenda negra antiespañola y le damos la importancia que tiene? ¿Porque existió? ¿Porque alguien la creó? ¿Porque ha tenido mucha difusión? No. El problema de la leyenda negra española, el drama de la leyenda negra española, es que nos la hemos creído. Sus víctimas nos la hemos creído. No esperen ustedes que un yanqui se crea las cosas que cuentan sobre los yanquis. No esperen ustedes que un israelí se crea las cosas que cuentan sobre ellos. Los españoles nos las hemos creído, y no de manera excepcional. También podría ser. No, bueno, qué raro.
no, de manera nacional. Vivimos en el ambiente de la leyenda negra. Nos creemos cualquier cosa que cuentan mala sobre nosotros. Presumimos de creérnosla. En programas de televisión pueden ustedes verlo. He acudido a una escena en la que Mercedes Milá, autoinvestida de no se sabe qué autoridad, los españoles en México destruimos todo, no dejamos uno muerto. Y apareció un señor de mediana cultura llamado Margallo, que tomó la palabra durante 3 minutos, y la dejó callada. Mercedes Milá no sabía de lo que hablaba, no tenía ni la menor idea de aquello de lo que estaba hablando. Simplemente le pareció elegante salir en un gran medio de comunicación diciendo que los españoles éramos genocidas. Se quedó tan ancha. No tuvo media torta. No le pudo rebatir nada a Margallo. No le dijo, no, eso que has dicho, no, se quedó así como diciendo, anda, ¿y este? ¿De dónde ha salido? Un español que me rebate. Pero si yo llevo 40 años poniendo la misma cara cuando digo esto y nadie me había rebatido. ¿Qué ha pasado aquí? Ese es el drama de la leyenda negra española. Nos la hemos creído todas sus víctimas. Y cuando digo todas sus víctimas, no digo solo las víctimas europeas de la leyenda negra española. Hablo también de las víctimas americanas de la leyenda negra española. Hablo también de las víctimas filipinas de la leyenda negra española. Hablo de todos ellos. Todos estamos utilizando la leyenda negra para autodestruirnos, para autocastigarnos. Todos, mexicanos, argentinos, guatemaltecos, filipinos, españoles. Todos utilizamos la leyenda negra para autodenigrarnos. Es un proceso de autodestrucción que hemos aceptado todos los hispanos que por el mundo hay. Esto es lo que hace la leyenda negra absolutamente especial y absolutamente diferente. No esperen encontrarlo en ninguna otra de las cientos de miles de leyendas negras que en la humanidad existen. La gente tiene una necesidad instintiva de defenderse. Empieza uno incluso defendiéndose con la mentira. Dice, eso que dices no es verdad, cuando a lo mejor sí lo es, pero tenemos ese instinto de autodefensa. En un segundo momento ya no es solo la mentira, elaboramos mejor los argumentos y los aportamos. No, eso que dices no es así, porque esto y porque lo otro. Los españoles no tenemos ni lo uno ni lo otro, ni mentimos ni decimos la verdad. Oye, que en América mataste 100.000 tíos, nos dice un yanqui. No, 100.000 no, fueron 1 millón. ¿Pero por qué dices 100.000 si fueron 1 millón? Ah, no, iba a decir 1 millón. No, es que son 2 millones. O sea, la aceptamos con absoluta naturalidad, con absoluta satisfacción. Nos regodeamos, nos sentimos bien en demostrar que nos hemos creído la leyenda negra. No existe el menor instinto en un español de defenderse, ni con la mentira ni con la verdad. Con la verdad mucho menos, porque no la conocemos, claro, en esta historia. Pero al menos con una mentira. Empezar diciendo, no, eso que me estás diciendo no es verdad. Eso es lo que hace todo el mundo. Eso es lo que hace un niño cuando le pillan en una mentira. Eso es lo que hace un político cuando lo pillan en una mentira. Decir que no es verdad, ese instinto no lo tenemos los españoles. Cuando se habla de nuestra leyenda negra. Es fascinante. Tenemos todo lo contrario, la necesidad de demostrar que nos hemos creído la leyenda negra y que estamos dispuestos a seguir alimentándola, a mejorarla en sus datos. Tú me dices 100.000, yo te digo 1 millón. Es fascinante. Un pueblo entero, 40 millones de habitantes aquí, pero 80 en México, 45 en Argentina. Todos lo mismo, absorbidos lo mismo, bajando la cabeza. Sí, somos indios, somos tal, no sabemos nada, tal, cometimos un genocidio, tal, por favor, robamos el oro. Bueno, esto por lo que se refiere a la leyenda negra. La leyenda negra, cuando empieza a ser utilizada como armamento de absoluta y gran eficacia. Pues esto ocurre a principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que ha pasado? España es la gran potencia del mundo desde finales del siglo XV, lo es durante todo el siglo XVI, XVII y XVIII. Los ataques al Imperio Español son innumerables, por parte de los holandeses, por parte de los franceses, por parte de los ingleses. Todo el mundo ansía, envidia el Imperio Español. Se dan cuenta de que es una estructura que es inatacable, que es insuperable,
Tienen ustedes, si quieren, por citar una fecha suficientemente emblemática, que ahora empezamos a conocer los españoles, pero que hace 10 años tampoco conocíamos, el 1741, la defensa de Cartagena de Indias. Almirante Vernon, un almirante inglés, que con 200 hombres con 200 barcos y 25.000 hombres, lo que quiere es conquistar la ciudad de Cartagena de Indias, que está en el norte de Sudamérica. No sé si la sitúan ustedes geográficamente hablando, está en el Atlántico, está en esta parte del continente americano y en el norte de Sudamérica. Los Estados Unidos están aquí, se trata de entrar por Cartagena de Indias en el norte de Sudamérica, en el Océano Atlántico, no en el Pacífico, y desde ahí conquistar todo el Imperio Español, que llega prácticamente hasta Tierra del Fuego, por lo menos desde un punto de vista jurisdiccional, aunque es verdad que los españoles a Tierra del Fuego llegaron un poco y mal, pero jurisdiccionalmente está Tierra del Fuego. De eso se trata. Cosechan un fracaso como tantos que se habían cosechado anteriormente y como tantos que se seguirán cosechando a continuación. 3 siglos en los que el Imperio Español demuestra ser militarmente inexpugnable. No hay manera. Lo más que se le ha podido hacer son pequeños pellizcos a ese gran Imperio Español de 15 millones de kilómetros cuadrados, de 20 millones de kilómetros cuadrados en algún momento de la historia también. 20 millones de kilómetros cuadrados. Y no se consigue más que dar pequeños pellizcos. Jamaica, la isla de Jamaica, 1650 y tantos, finalmente en el centro del Caribe, rodeada a un lado por las islas españolas, Cuba, Puerto Rico, la Española, al otro lado México, al norte los Estados Unidos, al sur precisamente Cartagena de Indias. Ahí, en 1650 y tantos, 57 quiero recordar, efectivamente los ingleses conquistan Jamaica, una pequeña isla que tendrá 50.000 kilómetros cuadrados, una provincia española prácticamente. Poco después también Trinidad y Tobago, ya hacia finales del siglo XVIII, Trinidad y Tobago, que son islas venezolanas, están en la costa venezolana, y los ingleses consiguen conquistar. Esta es la clase de pellizcos que los ingleses, que son los más eficaces, mucho más que los franceses y que los holandeses, consiguen darle al Imperio Español durante 3 siglos. Realmente es para sentirse frustrado. Pero bueno, pero ya está bien, esto no consiguen nada. 3 siglos donde el imperio se demuestra inexpugnable. Y llega un momento en que se dice, bueno, por esta vía no vamos a ningún sitio. No vamos a conseguir conquistar el Imperio Español ni fragmentarlo en modo alguno. Tenemos que intentar otra cosa distinta porque por aquí seguimos perdiendo el tiempo. Y es entonces cuando empieza a aparecer la leyenda negra. ¿Cuál es el objetivo de esa leyenda negra? El objetivo de la leyenda negra es que, puesto que desde fuera no hay nada que se pueda hacer, que sean los propios españoles los que lo hagan. Vamos a conseguir fragmentarlos, vamos a conseguir dividirlos, vamos a conseguir envenenarlos, para que finalmente, producto de todo eso, sean ellos los que produzcan no la explosión, sino la implosión. Y efectivamente, de aquel gigantesco imperio español van a surgir 20 repúblicas y una monarquía. España y las 20 repúblicas americanas y hasta Filipinas. Este es el producto de esa implosión que ha sido conseguida precisamente gracias a los argumentos de la leyenda negra. Somos los propios españoles, de todos los lados de la esfera terrestre, los que nos hemos autodestruido. No lo ha conseguido hacer nadie externo a nosotros. Somos los propios españoles los que hemos incurrido en una guerra civil brutal que afecta a 20 millones, a 15 millones de kilómetros cuadrados de territorio para dividirse en nada menos que 21 repúblicas. Los americanos no se independizaron de España, los americanos se independizaron de sí mismos, porque alguien podía haber dicho, bueno, muy bien, nos independizamos de España, ya tenemos 2 unidades políticas, unos Estados Unidos hispanoamericanos y España en Europa, en todo caso Filipinas en el Pacífico. No, no fue eso. Los americanos, mientras luchaban contra España, estaban luchando contra sí mismos, hasta constituir 20 repúblicas en América. Lo primero que ocurre cuando se produce la independencia de México, antes incluso de que los Estados Unidos le arrebate a México la mitad de su territorio, es que 5 unidades políticas en el sur de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, se separan de México. Es una guerra civil intraamericana, son los americanos
los que están contra sí mismos. Esta fue la gran eficacia de la leyenda negra. Fue incluso más eficaz de lo que podría sospecharse. No solo consiguieron los ingleses, los franceses, los holandeses, difundiendo los conceptos de la leyenda negra, que América se independizara de España. Consiguieron que América se independizara de sí misma, constituyendo territorios pequeñísimos, sin ninguna influencia y sin ningún poder, a merced de las nuevas potencias emergentes, Inglaterra y Estados Unidos, a más largo plazo. Esa fue la gran eficacia de la leyenda negra antiespañola. Para que vean ustedes si fue armamento de calidad o no lo fue. Más potente, les diría, que una bomba atómica. Y esta leyenda negra, de la que hablamos, tiene muchos pilares. Tiene una serie de historias que son las que mejor se desarrollan y las que mejor sirven para desprestigiar a España, para reducir al anonimato a los habitantes españoles, a la autodenigración, al autodesprecio, de una serie de historias que son las que mejor se cultivan y las que van a ser más eficaces para que los españoles empiecen a tener, de todos los lados del planeta Tierra, empiecen a tener una idea menospreciable de sí mismos. Pues mira, les puedo hablar, miren ustedes, les puedo hablar de la expulsión de los judíos, les puedo hablar de la célebre Inquisición, un tribunalete, se lo aseguro a ustedes. No tiene ningún... Hablamos de la Inquisición y parece que no hubiera habido otro tribunal en la historia, que nadie hubiera quemado herejes, que nadie hubiera hecho... Pues si van a ver ustedes cuando termine de hablar de aquí, la Inquisición fue un tribunal miserable, sin ninguna importancia, con unas cifras mucho menores que las de cualquier otro tribunal o que la de cualquier otra actividad de persecución religiosa que se produjo en muchos otros lugares del mundo. Podemos hablar también, por supuesto, de Bartolomé de las Casas, podemos hablar del genocidio español en América, podemos hablar del robo del oro. Estos serían para mí, si quieren ustedes, los 5 grandes pilares sobre los que va a reposar esas historias absolutamente desenfocadas, absolutamente trastornadas, absolutamente falseadas que constituyen la leyenda negra española. Vamos a hacer un repaso rápido de estos pilares, o por lo menos algunos de ellos. Primero, la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos que se produce en España en el año 1492, como es bien conocida, es una más de las casi 30 que se producen en Europa. Hubo 30 expulsiones de judíos en Europa. La española no es ni la primera ni la última, está más o menos situada en el centro. Lo que sí es verdad, y esto se ve actualmente, y yo me precio de eso, me alegro, es que si hay una expulsión que a los hebreos les ha producido dolor, es precisamente la española. No se acuerdan de las que se produjeron en Alemania, no se acuerdan de las que se produjeron en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Austria, en Rusia, en Polonia, en todos los lugares de Europa. Pero se acuerdan de la española. Les dolió, se sentían bien en España. ¿Qué sabemos sobre esta expulsión de los judíos españoles? Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre expulsión y exterminio de judíos. Son cosas distintas. Acostumbramos a verlas unidas y todo nos parece lo mismo, pero son cosas distintas. Una cosa es expulsar a los judíos y otra cosa es de repente atacarles, perseguirles y darles muerte. Una expulsión es un proceso organizado, parte de una ley. Se dan unos plazos y se dan unas posibilidades. La expulsión española de judíos no fue una expulsión racista, no tuvo nada que ver con la raza. Era una expulsión de tipo única y exclusivamente religiosa. La religión es lo que daba en Europa en aquel momento unidad a las distintas unidades políticas. El principio que se llama cuius rex eius religio, es decir, del rey su religión. Si el rey es católico, el reino es católico. Si el rey es protestante, el reino es protestante. Si el rey fuera judío, que no sería el caso en Europa, el reino es judío. Fue una expulsión de tipo exclusivamente religiosa. El que se convertía, por más que tuviera 50 generaciones de ascendientes judíos y nada más que judíos, y una nariz judía hasta donde la fotografía lo permite, se quedaba en España. Convertido en católico, se quedaba en España. Si un cristiano X, que no sería el caso, hubiera decidido en aquella época convertirse en judío, se tiene que ir. Por muy andaluces,
muy catalanes o muy gallegos que sean sus ancestros. No se admiten personas de religión judía en España. Esto no se puede decir, por ejemplo, del Holocausto. El Holocausto no valió con convertirse para librarse de la persecución nazi. Fue, por lo tanto, una persecución de tipo religioso, nada más que religioso y en modo alguno racista. ¿A cuántos ascendió esta expulsión de los judíos? ¿Cuántos judíos se vieron afectados por esta expulsión de los reinos españoles? Miren, existe un general acuerdo entre la práctica totalidad de los historiadores de que en España había, por aquellos años, 1492, unos 300.000 judíos, que ascendían al 5% de la población española. Castilla, Aragón, todo lo que es la península, excepto Portugal, estaba poblado por 7 millones de seres humanos, de los que 300.000 serían judíos. En esto existe un general acuerdo. No hay historiadores que opongan severas objeciones a este dato. Ahora bien, si nos preguntamos cuántos se vieron afectados por la expulsión, cuántos decidieron abandonar España en vez de convertirse, que es la opción que se les dio una opción clara: te conviertes, te quedas. Nadie te va a perseguir. Sí, estará la historia esa de los cristianos nuevos, cristianos viejos, que bueno, no deja de establecer una pequeña diferenciación entre unos y otros, pero tú te conviertes al catolicismo, al cristianismo, y te quedas en España. ¿Cuántos se fueron? Pues sobre esto no existe el menor acuerdo. Si el acuerdo era unánime por lo que se refiere al número de judíos existente en España, por lo que se refiere al número de judíos que abandonaron España, nadie sabe nada. Desde los 20.000, que no llegan ni al 10% de la población judía, de los que nos habla Julio Valdeón, hasta los 100.000 de los que nos habla Fernández Álvarez, o los 200.000 de los que nos habla Loeb. Por lo tanto, lo que llegamos a la conclusión es que no se tiene la menor idea de los judíos que abandonaron España. Yo les voy a dar dos datos que demuestran que no debieron ser muchos. No me voy a pronunciar sobre la cifra, pero muchos no pudieron ser después de los dos datos que les voy a dar. El primero de ellos tiene que ver con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam en 1520 es invitado a España por el cardenal Cisneros, un holandés que se tenía por el gran intelectual de su época, en Europa, en aquel momento, es invitado a dar clases en la recién nacida Universidad de Alcalá de Henares. Cisneros quería tener los mejores profesores enseñando en España. Erasmo de Rotterdam es uno de ellos. Erasmo de Rotterdam contesta: Hispania non placet. Traducido al español: no me gusta España. Frase perfecta para los negros legendarios. España no me gusta. Un Erasmo de Rotterdam, el hombre más ilustrado de toda Europa, el gran intelectual europeo, declara en una carta que España no le gusta. Es que España era un país indeseable. Lo que nadie nos dice es que en esa carta nos dice que Alemania tampoco le gusta, que Bélgica tampoco le gusta, que Inglaterra tampoco le gusta. Todo eso lo dice en la misma carta, pero eso nos lo omiten. Solamente España no le gusta. Menciona a España porque España le invitaba. Menciona a Inglaterra, a Bélgica y a Alemania porque Alemania, Bélgica e Inglaterra le han invitado. Menciona a los países concernidos y lo que nos demuestra con su carta es que era un culo de mal asiento. Nada le gustaba. Pero no que España no le gustara. Bien, no solo esto, sino que cuando ya finalmente se decide por Alemania, se va a Friburgo, donde es visitable la casa en la que vivió. Bueno, es visitable lo que queda de la casa, porque Friburgo, como tal, todas las ciudades alemanas, fue absolutamente destruida por los aliados anglosajones mediante su aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esa casa de Erasmo de Rotterdam ha sido reconstruida y hoy día se enseña como la casa de Erasmo de Rotterdam. No es la casa de Erasmo de Rotterdam, es la casa que se ha reconstruido en el espacio donde estaba la casa de Erasmo de Rotterdam. Se va a Alemania y ahí contesta una nueva carta. Y la respuesta que da en esa nueva carta es: qué pena que no decidí irme a España en lugar de haber venido a Alemania. Eso también nos lo ocultan. Hay una tercera carta en la que un discípulo español le dice que sus obras tienen mucho éxito en España y que habría hecho bien en venir a España. Y finalmente Erasmo de Rotterdam nos explica la razón por la que España no le gustaba. Lo que no había hecho en las anteriores cartas, lo va a hacer finalmente en esta carta. Y España no le gusta porque está llena de judíos. 1520.
30 años después de la expulsión, ese gran intelectual que goza de toda la autoridad para decirnos que España no es un país deseable, que España non placet, ese mismo intelectual nos explica que no ha venido a España porque está llena de judíos. Luego tantos no debieron irse. Un estudio de genética que se ha publicado bien recientemente, en los últimos años. La genética va a dar muchas sorpresas a los historiadores, muchas, ya las está dando, y las que va a dar. Un reciente estudio demuestra que de toda Europa, el país que tiene un rastro genético hebreo, judío, más grande, es precisamente España. Más que cualquier otro país. El país de Europa con un mayor rastro genético judío es España. Vamos a poner este dato en relación con aquello que conocemos y vamos a intentar sacar conclusiones. Lo que es evidente es que el pueblo judío en Europa se comporta de una manera absolutamente endogámica. No se mezcla con nadie. Ninguno de los naturales de los pueblos en los que convive. Comercia con ellos, trabaja con ellos, convive con ellos, pero no se mezcla. Ningún pueblo judío europeo se ha mezclado con los naturales de los países en los que vivían. En España tampoco. Luego, si hay un rastro genético importante en el ADN español, ese rastro genético importante en el ADN español se produce una vez que se ha producido la expulsión de los judíos y por lo tanto se ha terminado con su religión y se ha terminado con su endogamia. Y es entonces cuando los judíos empiezan a mezclarse con los españoles. Lo que no habían hecho hasta 1492, lo harán a partir de 1492, dejando el rastro genético judío más importante de toda Europa. Una vez más, llegamos a la misma conclusión que habíamos llegado con Erasmo de Rotterdam, que en España se quedaron muchos judíos. Esa expulsión que tanto duele al pueblo de Israel, que es la que más les duele de todo, y sin embargo no tuvo una entidad demasiado importante a juzgar por los datos que al día de hoy conocemos. Vamos a hablar ahora un poquito de la Inquisición, y yo creo, no sé cómo vamos de hora y de tiempo, porque tampoco quiero aburrirles mucho, y a mí me gustaría realmente que hubiera preguntas de ustedes, y que yo pudiera entrar en diálogo con ustedes. Espero que sí. 8 minutillos. No, son las 8. Ah, son las 8. Hemos empezado a las 7 y 9. Entonces debería ir terminando, ¿no? Debería ir terminando. Bueno, yo tengo varios temas. Puedo hablar de la Inquisición, pero de la Inquisición no les voy a hablar porque ya les he hablado de los judíos y la cosa está... Simplemente darles un dato, para que se hagan una idea. Después esta Inquisición, este tribunal tan terrible que nos han mencionado, que aparece en todas las películas, que tiene una obsesión por el fuego espantoso y tal, no hay al día de hoy un solo historiador que hable, por lo que se refiere a las víctimas de la Inquisición española, de una cifra superior a las 2000, en un tribunal que tuvo una vigencia de 3 siglos y medio, que estuvo vigente desde el 1478 hasta el 1833. 3 siglos y medio de tribunal. Cifra máxima de víctimas judías del tribunal y prácticamente de todo tipo de víctimas. Es decir, las víctimas que no fueron judías fueron algunos protestantes y tal. Prácticamente estamos hablando de 2000 víctimas. 3 siglos y medio. Ciudad de Estrasburgo, año 1349. Epidemia de peste. Irritación de la población. Se encierra a los judíos en su barrio. Se encierran todas las puertas y se quema el barrio. 2000 víctimas. 1349. Sin juicio previo. Sin proceso previo. Una sola noche. Simplemente porque hay una peste y a algún lunático se le ha ocurrido que la peste la están difundiendo los judíos. 2000 víctimas. 2 semanas después, ciudad de Basilea, Suiza, la democracia entre las democracias. Desde toda la historia. Suiza siempre ha sido así, no es ahora. Suiza nos transmite la idea de la democracia perfecta, de la tolerancia. 600 víctimas más, en las mismas circunstancias. Se les acusa de ser los causantes de la peste, se les encierra en sus barrios, se echa a quemar los barrios, 600 víctimas.
Entre Estrasburgo y Basilea en 2 noches, más víctimas que la Inquisición española en 3 siglos y medio, con juicios y procesos previos. Y no les voy a hablar más de la Inquisición, simplemente lo vamos a dejar aquí, creo que es un dato suficientemente representativo. Luego podríamos hablar de lo que es el proceso inquisitorial, que es absolutamente novedoso, va a la cabeza de todos los procesos. Tendemos a creer que cuando aparece la Inquisición en España en el siglo XV, hay tribunales repartidos por toda Europa y que en todas partes se juzga a las personas, tienen un abogado defensor, un fiscal, un juez que emite la sentencia y se le ejecuta. No, eso no es así. En Europa no hay tribunales. El señor de la zona tiene antipatía por un personaje que ocupa sus tierras, que a lo mejor simplemente está casado con una señora muy guapa con la que desea acostarse, y quema al marido. Eso eran los tribunales del siglo XV. No vayan a creer ustedes que había muchos tribunales como el de la Inquisición en el siglo XV. Es un adelanto en sí mismo, que un determinado tipo de delitos tengan que pasar necesariamente por un tribunal para determinar si el delito se produjo y en qué condiciones y cuál es la pena que corresponde. Y el proceso está escrito. Es probablemente el primer proceso judicial de la historia escrito, el Tribunal de la Inquisición Española. Ahí lo dejamos, el tema de la Inquisición. Si quieren ustedes luego hacer más preguntas, las doy. Y voy a terminar con el tema de Bartolomé de las Casas, y luego ya hablamos, si quieren ustedes, del robo del oro, del exterminio, de todo, pero ya como respuesta a sus preguntas. Bartolomé de las Casas, curioso personaje, lo tenemos aquí. Está ahí, bueno, pues sí, ahí. Lo tenemos aquí dibujado en el cartel de presentación, que pasa por ser, si quieren ustedes, el icono, la marca, la seña de la leyenda negra española. Si hablamos de leyenda negra antiespañola, todos pensamos inmediatamente en Bartolomé de las Casas. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas es un personaje con sus luces y sus sombras, vale decirlo de él, como de los que más luces y sombras tengan a lo largo de la historia. Tiene comportamientos muy dignos, tiene comportamientos muy indignos. Para empezar, forma parte de una de las familias más ricas que llega a América ya en el 1492, con Cristóbal Colón. Su padre es un gran encomendero, es decir, tenía muchos territorios a su disposición, y con los indios de esos territorios a su disposición. La encomienda, la famosa institución de la encomienda, de la que tanto se ha hablado y tan mal. La encomienda es una institución europea, que se estaba utilizando en Europa, y se tenía, por todos los europeos, se tenía como perfectamente legítimo. La encomienda no era más que un contrato que establecían 2 partes. Una se comprometía a sustentar a la otra y evangelizarla. Tengan ustedes en cuenta que en los siglos XIII, XIV, toda la parte eslava de Europa, es decir, Rusia, Bulgaria, Polonia, está todavía prácticamente sin cristianizar. Una de las partes se compromete a sustentar a la otra y a evangelizarla, mientras la otra tiene que trabajar gratuitamente para esa parte. Esto es lo que España va a establecer en América, una institución que está todavía funcionando en Europa, ni más ni menos. ¿Qué pasó? Que llega un momento en que los indígenas ya no necesitan ser evangelizados, a lo largo la labor evangelizadora de los españoles es muy eficaz, 30, 40 años después del descubrimiento, los indígenas están suficientemente evangelizados. Ocurre eso, y ocurre también que muchas personas están abusando de la institución. Eso es verdad, los abusos se producen. Bueno, el padre de Bartolomé de las Casas es uno de los más importantes encomenderos que existen en los primeros tiempos de presencia española en América. Aquí, uno de los puntos luminosos de la vida de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas va a renunciar a esa encomienda, va a dar la libertad a todos sus indios. Esto habla bien de Bartolomé de las Casas. Sin embargo, va a ser Bartolomé de las Casas el que nos va a decir que, puesto que ya no hay mano de obra barata que puedan llevar a cabo los indígenas, será muy conveniente importar negros. Luego, el mismo que es el padre de la libertad de los indígenas, es el padre de la esclavitud de los negros, que acaban llegando a Europa. Este tema de la esclavitud, si quieren ustedes, lo hablamos después, porque es muy interesante y les puedo contar muchos datos, pero no quiero entretenerme ahora. Bartolomé de las Casas, en un momento dado,
se produce un proceso de conversión rápido en el que efectivamente renuncia a sus encomiendas, da la libertad a sus indios y empieza a trabajar por la libertad de los indios en general, de los indígenas. Y escribe una serie de obras, es un escritor prolífico, entre los cuales dos famosas relaciones, que son las que más influencia han tenido en la historia de la humanidad y de Bartolomé de las Casas. Pero él escribe hasta una veintena de obras. Estas obras tienen un principal inconveniente que a la vez las convierte a sus obras en bestsellers, como las va a convertir. Son muy exageradas, absolutamente exageradas. Bartolomé de las Casas nos habla de un exterminio de 20, él lo cita, es decir, los exterminios él los va cifrando, 1.900.000, pongo por caso, no me lo sé de memoria, en Guatemala, 2 millones en México, 1 en Perú. Se hace la suma y salen 20 millones de personas exterminadas, si es que probablemente no las había en América. No se sabe la cifra de personas que habitaban América. Aquí, como en tantas ocasiones, como hemos visto en el caso de los judíos expulsados, no podemos sino especular. Desde los historiadores que dicen que América estaba poblada por 20 millones de seres, hasta los que dicen que estaba poblada por 100 millones de seres, cuando llegan los españoles. Cifras absolutamente desconexas que no tienen nada que ver entre sí, desde los 20 millones hasta los 100 millones. Y Bartolomé de las Casas, sin ningún conocimiento de la cuestión, sin haber estado en los lugares, nunca estuvo en Perú, y empieza a enumerar los genocidios que se han producido en las distintas partes de América para llegar a la conclusión de que los españoles han matado gratuitamente a 20 millones de personas. Lo cual, por otro lado, no tiene nada que ver, es absolutamente incoherente e incongruente con lo que es el proyecto español en América. Porque el proyecto español en América es el de recrear España. Desde el primer momento, España tiene muy claro que lo que quiere hacer en América son nuevas ciudades españolas, y para eso necesitaba mano de obra, y para eso necesitaba personas que conocieran el terreno, y para eso necesitaba a los indígenas, en definitiva. Los españoles en ningún momento expresaron el menor deseo en exterminar a las poblaciones autóctonas, sino todo lo contrario. En contar con ellos le dieron a las poblaciones autóctonas lo que los españoles de entonces tenían por mejor. Hoy día nos es difícil aceptarlo, pero entonces era así. Hoy día, ¿qué tendríamos por lo mejor los ciudadanos del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI? La democracia, tal vez, la libertad, la tolerancia. Eso es lo que los Estados Unidos intentan difundir por el mundo, eso es lo que Europa intenta divulgar por el mundo, es lo que tenemos por mejor. Vamos a ir a África a difundir la democracia, vamos a ir a Asia y a los países árabes a difundir, a explicar la democracia. Es lo que tenemos por mejor. Lo que España tenía entonces por mejor era la evangelización, y la dio gratuitamente a sus indígenas, y incurrió en terribles esfuerzos para evangelizar a los cristianos, a los indígenas. Era su única obsesión por parte de los españoles, porque es lo que tenían por mejor. ¿Ustedes creen que un pueblo que se esfuerza en la manera en que lo hizo España en evangelizar a aquellos pueblos americanos porque considera que es lo mejor que les puede entregar, va a ser al mismo tiempo la potencia que extermine a esos pueblos? No tiene ninguna lógica. España creó ciudades españolas en América para los americanos, en las que vivían los americanos, con universidades para los americanos, con seminarios para los americanos, con plazas para los americanos, con ejércitos para los españoles, para los americanos. España le dio a los americanos lo mejor que tenía, no quiso nunca exterminarlos. No hay, que yo sepa, hasta donde yo sé, ninguna operación con nombre y apellido de exterminio propiamente dicho de americanos por españoles. Eso no existe. Hubo batallas, hubo triunfos, hubo derrotas, hubo unas mínimas represalias en algunas batallas que habían resultado particularmente duras. Punto final. No se hizo nada más. Desde el día siguiente de la derrota se trabaja en fusionarse con aquellos indígenas, hasta el punto de que cuando, después de ser conquistado México por Hernán Cortés, Pedro de Alvarado decide conquistar Centroamérica, lo va a hacer con un ejército
de tlaxcaltecas y de aztecas. Los derrotados aztecas, junto con Pedro de Alvarado, son los que van a conquistar Guatemala. Y esto lleva un argumento muy bueno que está utilizando un gran hispanista en las redes, que es Zunzunegui, el mexicano Zunzunegui. Y el argumento es el siguiente: si Pedro de Alvarado con 200 españoles construye un ejército de 8.000 soldados para conquistar desde México Guatemala, y forma a estos soldados, y les explica a estos soldados cómo funcionan las armas españolas, y a muchos de ellos les enseña a montar a caballo, como a caballo montaban aquellos indios que luego se encontrarán los norteamericanos en su proceso de avance hacia el oeste de América, porque esos indios habían aprendido a montar a caballo gracias a los misioneros franciscanos españoles, que habían estado con ellos durante un siglo antes de que llegaran los norteamericanos. Si Pedro de Alvarado con 200 soldados hace esto y crea un ejército de 8.000 soldados indígenas, si estos indígenas no hubieran estado contentos con aquello que estaban recibiendo a partir de ese momento, que era la evangelización, la finalización de las prácticas caníbales y tantas cosas, ¿no habría sido el momento de que aquellos 8.000 soldados aztecas y tlaxcaltecas hubieran acabado de una vez con aquellos 200 soldados españoles? Y en lugar de hacerlo, se unen a ellos para conquistar Guatemala. Así que estábamos con Bartolomé de las Casas. Volvemos a nuestro personaje central, Bartolomé de las Casas. Incurre en exageraciones. ¿Qué es lo que pasa con estas exageraciones en las que escribe en sus obras principales? Que van a resultar muy convenientes precisamente para todas las potencias que son enemigas de España. Holanda, Francia, como digo, Inglaterra, siempre las mismas. Se van a producir de la obra de Bartolomé de las Casas en los siguientes años a que él las escribe. Y una vez que ya ha fallecido, se van a producir nada menos que 60 ediciones. 60 ediciones, la imprenta está todavía en pañales, acaba de nacer. Se están escribiendo los famosos incunables. Los incunables son los libros que se escriben entre 1450 y 1500. Lo que se escribe, lo que se imprime después de 1500 ya no es un incunable. Puede ser un libro muy antiguo, pero no es un incunable. Estamos en la fase en la que se están escribiendo los últimos incunables y la imprenta está haciendo sus primeros libros no incunables. 60 ediciones de la obra de Bartolomé de las Casas, traducida a 6 idiomas europeos, difundidos por toda Europa. Al año 1823, la Real Academia, me he tomado la molestia de buscar este dato, en el año 1823 la Real Academia Española tiene identificadas 20 ediciones del Quijote. En el año 1823, la Real Academia Española tiene identificadas 20 ediciones del Quijote. En unos pocos años de la obra de Bartolomé de las Casas se han hecho 60 ediciones en 6 lenguas diferentes. Esto es lo que convierte a Bartolomé de las Casas en el gran agente de la leyenda negra española. Por un lado, que le son atribuibles, de las que él es culpable, sus exageraciones. Por otro lado, algo de lo que él no tiene la menor culpa, que las potencias rivales enemigas de España se muestren interesadas en su obra y la difundan a los 4 vientos. Bueno, yo aquí termino esta charla, para no hacerla muy larga, que yo creo que ha sido un poquito larguita, y nada, y por favor háganme preguntas, que a lo mejor a ustedes les pueden parecer básicas o no se atreven a hacerlas, háganlas porque sacaremos punta de ellas, ¿no? Y yo creo que de esa manera se establece también un pequeño diálogo entre este que lleva aquí 1 hora hablando y ustedes que no han dicho palabra. Así que nada, muchísimas gracias, muchas gracias. Adelante. Yo creo que les deberías contar algo del oro. Del oro. Bueno, pues vamos a hablar del oro. De alguna manera es una pregunta medio inducida, porque ya les he dicho a ustedes, les he dicho también que me pregunten por la esclavitud, que no lo han hecho. Bueno, el oro, vamos a hablar un poquito del oro. Dato primero, ya para más o menos que sepamos de qué estamos hablando. Del oro extraído de México, un 7%
lo extrajeron los españoles, hasta que en 1820 se abandona México. Un 93% ha sido extraído con posterioridad, por empresas norteamericanas y canadienses. Es decir, si vamos a hablar de oro, vamos a hablar de todo el oro, ¿no? No vamos a hablar de la parte mínima del 7%. Ese 7% del oro español. Primero, de América vino poco oro, también esto hay que aclararlo. En realidad fue plata, de lo que se inundaron los mercados y que tan útil fue. Vean ustedes el documental La primera globalización. Es una joyita. No es muy largo, hora y pico. Explica esto perfectamente. Lo que España extrae de América sobre todo es plata, oro no tanto. Les voy a dar un dato también. Mire, en el siglo XVII el oro que viene a España son 160 toneladas. 160 toneladas. En 1936 sale de España hacia Moscú 510 toneladas. El dato es controvertido. Ya sé que este tipo de datos forman parte de lo políticamente inmencionable. Pues precisamente porque forman parte de lo políticamente inmencionable, yo lo menciono. En todo el siglo XVII vienen a España 160 toneladas de oro. En 1936 salen de España 510 toneladas de oro. Así que no es tanto oro. Plata, como les digo, mucho. Desde el 1545, que aparecen los yacimientos del Potosí, absolutamente increíbles. Hay historiadores, y se dice también en este documental del que les hablo, La primera globalización, hay historiadores que dicen que el 70% de la plata que circulaba por el mundo en aquel momento provenía de los yacimientos del Potosí. O sea, fíjense ustedes la plata que salió. De ese descubrimiento metalífero, en oro y en plata, que se hace en América, viene necesariamente a España, el quinto real. El quinto real es un impuesto, el 20%. Hoy de IVA tenemos el 21%. Y además el IBI, el IRPF, hasta 48 impuestos. Un impuesto, 20%, normal, la autoridad siempre reclama su impuesto. 20% que, por cierto, a la altura del final del imperio, ya durante el siglo XVIII, baja al 10%. Es decir, ese quinto real pasa a ser un décimo real. Eso es lo que viene necesariamente a España. Es obligado. Todo aquel que hace un descubrimiento de oro tiene que mandar el impuesto correspondiente a España. 20% o 10%. A eso añadamos 5 o 10% más de órdenes monásticas que se traen el oro a sus monasterios de aquí, las casas aristocráticas más importantes. 30% como mucho. Es lo que viene a España. No viene más. No viene más. Pero es que además, por todo lo que se hizo con el otro 70%, no podemos sacar otra conclusión que precisamente esa, que un 70% del oro se quedó en América. Porque entre los muchos milagros que los españoles pudieron hacer en América, que fueron unos cuantos, se hicieron unos cuantos milagros, el evangelizar a toda la población americana, no españolizar, por cierto. Cuando los españoles abandonan América, apenas un 20% de los indígenas hablan español. Ese es otro mal conocimiento que tenemos. Creemos que se le impuso la lengua española a los indígenas en América. No, ni muchísimo menos. El 80% de los indígenas americanos no era capaz de hablar, de desenvolverse con naturalidad en español en América cuando España abandona América. La universalización de la lengua española en América será tal vez lo único que le deban, tal vez, pero desde luego se lo deben a sus gobernantes republicanos. Son las repúblicas que sustituyeron a las autoridades virreinales españolas las que van a imponer la universalización del español en América. Cuando España abandona América, apenas un 20% de los indígenas es capaz de desenvolverse en español. Por lo tanto, la evangelización, como gran milagro que realiza España, evangelizar a todo un continente, a lo largo de 3 siglos, pero no, en realidad mucho menos, porque en el primer siglo de presencia española en América, América está entera evangelizada. Hay algunos pueblos que oponen mayor resistencia que otros, pues por ejemplo los araucos, los araucanos de Chile, opusieron cierta resistencia a la cristianización, no la ejercieron en absoluto en México. Ni los aztecas ni los tlaxcaltecas se convirtieron con absoluta naturalidad. ¿Cómo nos iban a convertir? ¿A quién no le gusta pasar de una religión donde unos seres humanos se alimentan de otros a otra religión donde Dios es el Padre de todos y todos somos hermanos? Es natural.
no ofrece la menor dificultad entender que la cristianización de América fue sencilla de realizar y la hicieron personas que estaban perfectamente preparadas para hacer lo que son aquellos misioneros españoles, absolutamente increíbles. Así que evangelización, no tanto españolización. Estábamos con el tema del oro. Ah, sí, bien. Hay que crear ciudades, hay que crear caminos, hay que crear acueductos, hay que crear puertos. Los principales puertos del mundo estaban en América. Eran Acapulco, llamada entonces Ciudad de los Reyes, y era Veracruz, que eran los dos puertos del Galeón de Manila. Hay que crear escuelas, miles de escuelas crearon los españoles en América. Hay que crear hospitales, miles de hospitales con nombre y apellido. Si entran ustedes en la red, les dirán las ciudades en las que los españoles crearon un hospital en América. Hay que crear universidades. 30 universidades dejó España en América cuando abandona el escenario. 30 universidades no las tenía nadie en el mundo. No las tenía Alemania, no las tenía Inglaterra, no las tenía Italia, no las tenía España. En España no había 30 universidades. Hay un argumento que yo mismo puse en la red y ahí conoció muy buena acogida y he visto repetido por muchos otros autores, que es que cuando en 1636 los ingleses crean Harvard, España ya había creado 15 universidades en América. Pero es que aún este argumento que es mío, tengo que desdecirme de él. Porque los yanquis, los norteamericanos, no crearon una universidad en Harvard. Crearon un seminario llamado Harvard, que en el siglo XX se convierte en universidad. Porque en 1636 no lo era. Era un seminario para la formación de clérigos protestantes, en los que por supuesto no entraban los indios, como sin embargo sí entraban en las universidades españolas. Y tengo que reconocer que se practicó la discriminación en el sistema educativo implementado por los españoles en América, en los llamados colegios imperiales, donde solo podían entrar los indígenas, no los españoles. Había universidades para españoles y para indígenas, y había colegios imperiales solo para indígenas. Se practicó la discriminación para indígenas. Todo esto había que pagarlo. Se pagó con ese fabuloso tesoro en oro, porque, insisto, entre los muchos milagros que hicieron los españoles, no estuvo el de no pagar las cosas que se hacían. La mano de obra había que pagarla, mejor o peor, pero había que pagarla. Y eso se hizo con la plata americana. Pero es que todavía hay otra aplicación, eso es en términos económicos, se habla de aplicaciones. La primera aplicación, ya se lo he dicho, sería ese oro que viene a España, y que por cierto a España le va a rendir muy poco, porque ese oro, como muy bien nos explica Quevedo, va a acabar en los campos de batalla europeos, donde España está defendiendo a Europa del protestantismo y del Islam. A España, como es bien obvio, le favoreció muy poco. En España siguió habiendo mucha pobreza. Los españoles no pasaron de ser pobres a ser ricos gracias a aquel oro que venía de América, no, en absoluto. Acababa, como decía Quevedo, en Génova. ¿Por qué acaba el oro de América? Nace en América, crece en Europa, crece en España y muere en Génova. Eso nos dice Quevedo en un precioso soneto, porque se pagaba a los prestamistas que estaban en Génova, muchos de los cuales, por cierto, acabarán alojados en la ciudad de Almagro, no demasiado lejos de aquí. Almagro es una ciudad que conoce la riqueza que conoce gracias a aquellos banqueros genoveses que les prestaban dinero a la corona española. Así que esa es la primera aplicación de fondos, esos impuestos que vienen a España y que finalmente se diluyen por toda Europa. La segunda aplicación de fondos, la construcción americana. 1.600 ciudades crean los españoles entre los siglos XVII y XVIII. Eso se crea de la nada, eso se crea gratuitamente. Las iglesias, las catedrales, las casas, los caminos, eso se puede hacer gratuitamente. Eso se hace con la plata americana, que todavía es visible en América. Vayan ustedes a ver la iglesia de la Compañía en Quito. Vayan ustedes a ver si existe en todo el mundo una iglesia con 60 kilos de oro forrando sus paredes. No existe igual. 60 kilos de oro. Es como estar dentro de una urna de oro. La iglesia de la Compañía en Quito. Oro que se quedó allí.
Pero hay una tercera aplicación de fondos que no es menos importante, sino que a lo mejor es incluso la más importante de todas, que es la que sirve para implementar, por fin, lo que muy acertadamente llama este documental, que les recomiendo yo a ustedes, la primera globalización. Es decir, la primera vez en la historia de la humanidad que todos los productos asiáticos son comerciables en América y en Europa, todos los productos americanos comerciables en Asia y en Europa, y todos los productos europeos comerciables en Asia y en Europa. Y esto se hace gracias a la plata americana. Ese motor de la primera globalización de la historia, que la llevan a cabo los españoles gracias al galeón de Manila y luego la flota de Indias, el galeón de Manila es que circula por el Pacífico y la flota de Indias que circula por el Atlántico. Esa primera globalización, primera vez que todos los seres humanos del mundo pueden consumir todos los productos del mundo, eso se crea gracias a la plata americana. Es la tercera aplicación de fondos. Así que eso de que el oro que nos robamos que vino a España, si a España aquello no le rindió. Mire, les voy a contar una anécdota. La pandemia, que todos hicimos alguna tontería, bueno, pues yo me dediqué a ver una serie francesa que se llamaba Secret d'Histoire, yo un poquito de francés, me sirvió para practicar francés, y en esta serie cada capítulo se dedicaba a un palacio francés maravilloso, hecho en el siglo XVI, hecho en el siglo XVII, hecho en el siglo XVIII. Y yo me preguntaba, ¿y esos palacios franceses dónde están en España? Si el que traía oro a Europa era España. ¿Cómo es así que Francia está llena de grandes palacios maravillosos y esos palacios no existen en España? Esos palacios estaban en España, pero no en Europa, estaban en América. Son las catedrales americanas, son las iglesias americanas, absolutamente fastuosas. Cuando lleguen a casa, métanse en la red y busquen catedrales americanas construidas por los españoles. Van a ver palacios absolutamente increíbles. Eso es lo que hacía España con esa plata que nacía en América. Mientras los franceses estaban haciendo palacios. Es que si lo queremos ver, lo tenemos ante nosotros. Solo hace falta que nos hagamos la pregunta adecuada. Y la respuesta viene sola. ¿Dónde están los palacios franceses? Si el oro lo traía España y la plata la traía España. ¿Dónde están los palacios franceses? Estaban en América. Así que eso es para lo que sirvió la plata americana. Está a la vista. Lo podemos ver si hacen ustedes un recorrido por México, por Guatemala, por todos los países hispanos en América. Se van a encontrar los fabulosos tesoros que se construyeron gracias a esa plata que providencialmente apareció en América. Porque si no llega a aparecer, esa construcción habría sido imposible. Gracias a que apareció la plata del Potosí, la plata de Zacatecas en México, fue posible llevar a cabo esa obra magnífica. Si no, América tendría probablemente 1.500 ciudades menos al día de hoy. No se habría podido construir. Es decir, fue providencial que aquello apareciera. No es algo que tenemos que lamentar porque España lo robó. Fue todo lo contrario, bendito sea que apareció y se pudo construir América. Es América el que luego nos describe Humboldt. Humboldt, que es un viajero alemán que visita América en el siglo XIX y lo deja todo por escrito. Y nos dice, por ejemplo, que en ningún lugar del mundo se vive tan bien como en la América española. Que no hay minero en el mundo, nos dice Humboldt, un holandés, un alemán, nada sospechoso de pro-español. Que ningún minero en el mundo es tan pagado como se paga a los mineros en América. El problema de Humboldt es que sus escritos llegaron a un norteamericano llamado Jefferson, que luego fue presidente de los Estados Unidos, y que le gustó tanto lo que contaba Humboldt sobre la América española, que dijo, esto tiene que ser para mí. Ese es el problema de la obra de Humboldt. Bueno, más preguntas. ¿Qué se supone que justifica lo de los colegios imperiales, esa discriminación? Bueno, la discriminación es justamente formar a los indígenas. Se llega fácilmente a la conclusión de que los indígenas tienen una formación que es inferior a la de los españoles y además precisamente en aquellos aspectos en los que los españoles querían incidir, que es el de la evangelización. Entonces se crean escuelas en las que se educa ex profeso, de una manera con los métodos adecuados, con los libros adecuados, a esas personas que tienen una formación que es inferior
a la de los españoles que han llegado allí. A esos colegios imperiales, para decir toda la verdad, generalmente llegaban las clases aristocráticas americanas. No estaban abiertos por lo general a toda la sociedad, sino principalmente a los grandes príncipes americanos, lo cual tiene una lectura en positivo. Y es que España no destruyó la aristocracia, las jerarquías, los instrumentos de gobierno que ya existían en América, simplemente los replanteó, pero no, y eso tenemos un autor entre nosotros, en este grupo que tenemos, que nos autodenominamos hispanistas, que es Rafael Aita, un peruano, que lo explica perfectamente cómo España, una vez que conquista el imperio incaico, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, no hablamos de un imperio pequeño precisamente, se va a servir precisamente de las autoridades incaicas preexistentes, no las va a eliminar, esas clases aristocráticas no las va a eliminar, las va a poner a su servicio, al servicio del, no a su servicio, que puede parecer algo egoísta y algo supremacista, si quieren ustedes, incluso, usando una palabra tan moderna, ¿no? Al servicio del proyecto. Tenemos el proyecto de la creación de una gran España en América, en todos los lugares del mundo, al que seamos capaces de llegar, y nos vamos a servir de quienes conocen mejor esas partes del mundo, que son la aristocracia incaica, dejémosla en el poder, con las debidas adaptaciones, claro está. Ahora ya no se puede contar que unos seres humanos tienen derecho a comerse a otros. Eso no ocurrió en el imperio incaico, solo ocurrió en el azteca, pero bueno, lo pongo como ejemplo. Ahora tenemos que contar otra cosa, tenemos que contar que hay un Dios Padre, que es Padre de todo el género humano, y que todos somos hermanos, y de acuerdo con ese nuevo principio hay que gobernar, pero me voy a servir de los que ya saben gobernar estas regiones. Y esa es la razón por la que se crearon escuelas exprofesamente destinadas a las, pero porque tenían una formación distinta de los españoles. Había que enseñarles cosas que a los españoles no había que enseñarles, porque ya las conocían. Pues muy bien. ¿Nos puedes dar una pincelada sobre la esclavitud? Digo, me voy de aquí, no le he podido poner más fácil, o sea, esto es un smash en la red, una pelota floja para la esclavitud. Vamos a ver, la esclavitud de indígenas está prohibida en América desde el minuto 1. La prohíbe la reina Isabel la Católica. La manera en que la prohíbe es la siguiente: Cristóbal Colón, en su segundo viaje, como no ha encontrado aquellos tesoros, eso de cambiar un oro por baratijas, ¿no?, que decían los luthiers. Bueno, como no existen ese oro, y Cristóbal Colón se da cuenta que no ha llegado a la China como él quería, y que donde ha llegado no hay de nada, pues entonces decide rentabilizar el viaje de alguna manera. Y la manera más sencilla, la que él conocía bien porque había trabajado mucho con los portugueses, retengan este dato porque al final de lo que les voy a decir van a ver la importancia que tiene. Como había trabajado mucho con los portugueses, dice, lo voy a rentabilizar en la manera en que sé hacerlo, es decir, capturando personas y vendiéndolas como esclavos. Las trae a España, 600 esclavos, algunas fuentes hablan de 400, otros de 800, dejámoslo en 600 esclavos, y los vende. La reina Isabel la Católica, conocedora de que había traído esclavos, que había traído indígenas, y que los había vendido como esclavos, estalla en ira, y dice una frase similar a la siguiente: ¿quién es este señor para disponer de quienes son mis súbditos? Desde ese momento se establece que los indígenas americanos no son esclavizables. En las instrucciones que luego les dará al gobernador que sustituye a los Colón, Nicolás de Obando, porque todo esto va a llevar finalmente a un litigio entre Cristóbal Colón y la reina católica. Y finalmente ya saben ustedes que del tercer viaje va a venir Colón encadenado a España, va a sufrir un juicio. A pesar de todo se le dejará hacer el cuarto viaje, no había tanto rencor por parte de los reyes católicos, pero ahí sí hay una serie de comportamientos que son dudosos y que no le gustan a los reyes católicos. Bueno, las instrucciones que Isabel la Católica le da a Nicolás Obando da un paso adelante más, no solo ya declara, bueno, no les he dicho, la reina Isabel la Católica busca a esos 600 esclavos que ha vendido Colón, encuentra a muy pocos, pero encuentra a algunos, a los cuales rescata de su pecunio y manda de nuevo a América, estableciendo que los indígenas no son esclavizados. En las instrucciones que les da a Nicolás de Obando es cuando le dice con toda claridad que son, prácticamente les voy a decir con otras palabras, que son ciudadanos españoles, que son ciudadanos libres, y anima
a los españoles a casarse con las indígenas y a las españolas a casarse con los indígenas. Lo que pasa es que en esos primeros viajes, sobre todo lo que va son españoles, mujeres pocas. Las primeras mujeres van en el tercer viaje y son solo 4. No tenemos mucho conocimiento de las mujeres que fueron a América, fueron mucho menos que hombres, pero desde el primer momento Isabel la Católica alienta el matrimonio mixto entre españoles e indígenas, que en 1512, muerta ya la reina Isabel la Católica, va a legislar mediante las leyes de Burgos Fernando el Católico, el gran olvidado de esta historia. Siempre hablamos de Isabel la Católica, no hablamos de la obra inmensa que llevó a cabo Fernando el Católico, es motivo de otra conferencia que yo doy distinta. Pero en 1512, Fernando el Católico no solo ya acepta la realidad cotidiana de que en América se están casando españoles con indígenas, con mujeres indígenas, sino que regula cómo tiene que ser ese matrimonio. Es solo 20 años después de producido el descubrimiento. Por lo tanto, queda establecido que desde el minuto 1 los indígenas no son esclavizables. ¿Que hubo abusos? Por supuesto que los hubo, pero legalmente no son esclavizables. Por cierto, aprovecho para decirles que los portugueses no dan ese mismo paso y los indígenas brasileños sí eran esclavizables y los portugueses los capturaban y los convertían en esclavos. Esto dio lugar a un comportamiento muy frecuente en el siglo XVIII, que es en esa parte, en el ínterin, en el centro, entre Brasil y la América Española todavía sin explorar, pues había una serie de indígenas que eran capturados por los portugueses. Estos indígenas, por lo general, los que se apreciaban a sí mismos, se dirigían a jueces españoles para intentar demostrar que ellos no eran portugueses, estaban en tierras sin jurisdicción ninguna y que no eran portugueses y que por lo tanto no eran sometibles a esclavitud. Y los jueces españoles les daban la razón, los liberaban y los indemnizaban. Fíjense ustedes a qué grado se llegó en España, por lo que se refiere al principio de no esclavitud de los indígenas. Ahora bien, tenemos otro grupo social completamente distinto, que es el de los negros. Hemos hablado de los indígenas, ahora vamos a hablar de otra comunidad distinta que sí fue esclavizada en América y fue esclavizada también por los españoles. Las cifras de la esclavitud las conocemos muy bien, así como hemos hablado de otras cifras en las que solo nos podemos mover en el campo de la especulación, por lo que se refiere a los esclavos exportados de África e importados en América, el tráfico transatlántico de esclavos negros es un tema que conocemos perfectamente. Ha llegado prácticamente incólume, las fuentes han llegado prácticamente incólumes a nuestros días. Y sabemos con alto grado de exactitud que de África salieron 12 millones de personas para ser esclavizadas en América. Llegaron a América 10 millones, 2 millones se quedaban en la mar. Fíjense ustedes cómo era aquel viaje. Casi un 20% de las personas extraídas de África para ser trasladadas a América morían en el curso del viaje. 12 millones que salen de África, 10 millones que llegan a América. En América hay 4 potencias, con distinta intensidad, naturalmente, pero hay 4 potencias establecidas, que son Francia, España, Inglaterra y Holanda. España, propietaria del 90% de los territorios americanos, va a utilizar de esos 10 millones de esclavos que llegan a América, 1 millón. Es decir, un 10% de esos esclavos que llegan a América van a ser esclavos en territorios españoles, en territorios de la potencia que tiene el 90% del territorio. Los otros 9 millones de esclavos que llegan a América procedentes de África van a ser esclavizados por ingleses, por franceses y por holandeses, que todos juntos tienen el 10% del territorio. Retengan esta cifra. 10% de los esclavos los esclaviza la potencia que tiene el 90% del territorio. 90% de los esclavos son esclavizados por las potencias que tienen el 10% del territorio. Y esas son las cifras de la esclavitud. Me alegro que me las haya preguntado, pues me las sé muy bien. Bueno, hay una pregunta, muy bien. Hablamos de la independencia de estas repúblicas de América, ¿no? Y ¿quién sabemos que también tienen unos héroes muy claros que ganaron esta independencia.
¿Qué orígenes tenían esta...? Españoles todos. Me alegro mucho de la pregunta, te lo agradezco mucho. Me lleva a una respuesta que hay que dar, vamos. Sí, sí. Que es la famosa participación de los indígenas en las independencias americanas. Bueno, los próceres son básicamente San Martín y Simón Bolívar, y luego hay semipróceres, si quieren ustedes, son O'Higgins, en fin, tantos, ¿no? Miranda, tal, pero pues, cuando se habla de los dos grandes próceres son San Martín, el argentino, y Simón Bolívar, el venezolano. Son criollos, son criollos. ¿Qué son los criollos? Los criollos son españoles nacidos en América. Son españoles, de familias españolas. Unos más mezclados. Simón Bolívar estaba bastante mezclado, San Martín estaba bastante menos mezclado, era muy español, pero Simón Bolívar tenía procedencia de todo tipo, procedencia negra, procedencia indígena, varias distintas etnias indígenas y también su componente español. Pues son criollos, son las familias criollas, las familias dominantes, de origen básicamente español, las familias gobernantes. Los indígenas intentaron en la medida de lo posible mantenerse al margen de este tema, pero en todo caso eran prorrealistas, estaban a favor del rey, estaban a favor de la permanencia con España. Los indígenas comprendían que su protección venía de las leyes españolas y de los funcionarios españoles, de los que enviaba España desde la península. Eran su mayor garantía. Lo que temían los indígenas era a los españoles que estaban allí, exactamente a los criollos. Los indígenas que guerrearon para estos próceres americanos lo hicieron generalmente a la fuerza, porque les tocó. Esto es así, las guerras son así, uno termina en el ejército del que le toca, no es que yo soy pro-francés, entonces no voy a luchar con los nazis, pues los nazis te dicen que no, que te vas con ellos, ¿no? Es decir, a los indígenas, generalmente, cuando los indígenas pudieron elegir, y tenemos algunos próceres con nombre y apellido, Agustín Agualongo, por ejemplo, que hemos estado celebrando el segundo centenario de su fusilamiento el año pasado en Colombia, precisamente, un congreso que se hizo para ello, y tantos otros. Cuando los indígenas pudieron elegir, eligieron siempre quedarse en el bando del rey, en el bando llamado realista. Los indígenas confiaban su protección, confiaban sus derechos a las autoridades peninsulares, a las leyes peninsulares. A quienes ellos tenían miedo es a los criollos. Y la verdad es que si uno conoce aquí tenemos otra especialista también, que es la esposa de Pablo Victoria, recientemente fallecido, llamada, ¿cómo se llama ella? Cristina Grueso. Pues Cristina Grueso nos puede explicar perfectamente, es la gran especialista en el tema en estos momentos, lo que fueron las atrocidades y las crueldades que cometió con los indígenas precisamente Simón Bolívar una vez que se ve señor de la situación. Es decir, la situación de los indígenas empeoró muchísimo con la llegada de estas nuevas autoridades republicanas, que habían estado mucho mejor durante el periodo virreinal. En definitiva, y resumiéndolo, los indígenas tomaron partido por las autoridades virreinales, tomaron partido por el rey, tomaron partido por España. La independencia fue una cosa de criollos españoles. Fue, en definitiva, una guerra civil entre españoles. Mira, esta es una frase muy bonita que le debemos, yo creo que a Marcelo Gullo. Así como la conquista española fue una guerra civil entre indígenas, fueron los indígenas los que se enfrentaron entre sí, se aprovecharon de la llegada de los españoles, pero era un enfrentamiento entre indígenas, que unos intentaban someter a los otros. Así como la conquista fue una guerra civil entre indígenas, la independencia de las repúblicas americanas fue una guerra civil entre españoles. Y no solo entre españoles, sino, como ya he dicho en el curso de la charla también, entre los propios americanos. Es decir, se independizaron de España, pero luego se independizaron de sí mismos, entre sí mismos. Una guerra civil al máximo nivel. ¿Qué piensan actualmente los indígenas de este discurso? Pues todo lo contrario, como sabes muy bien. Están envenenados de leyenda negra. Están envenenados de leyenda negra, pero además no tiene nada de particular que eso sea así, si es que llevan 2 siglos explotados en la leyenda negra. Son 2 siglos en que las autoridades criollas, porque hasta ahora han sido criollas, el primer indígena que llega al poder ha sido Evo Morales, pero hasta ese momento casi todos, en México ha habido alguno que era mestizo, el 90% de los gobernantes americanos en los siglos XIX y XX han sido criollos, han sido descendientes de las familias españolas y han estado 2 siglos envenenando a los indígenas en los conceptos de la leyenda negra. Por lo tanto, en este momento son
negros legendarios. ¿Cuál es el cambio? Porque hay un cambio. Hay un cambio. Y ahora ese discurso negro legendario lo aplican contra España, sí, lo siguen aplicando contra España, pero se han dado cuenta de que sus autoridades criollas son los descendientes de los españoles y por lo tanto lo aplican también contra sus propios dirigentes. O sea, siguen en los conceptos negro legendarios, pero aplicados ahora también a los creadores de los principios negro legendarios, que son sus propios dirigentes criollos. Bueno, es un avance, ¿no? ¿Eh? Es un avance. Es un avance, yo creo que sí. Bueno, o sea, esto pasa siempre, los debates se animan al final. Si no los maniobran hacia el indigenismo, que es lo que están haciendo ahora, esos mismos que antes crearon las élites criollas para secesionarse de España y fragmentar todo a conveniencia de la gente que les había dicho que se independizaran, pues ahora, como estamos en ese discurso, están evolucionando. Si es que a los indígenas no se les dijo que se independizaran. Eso fue un debate únicamente los indígenas. Bueno, a los criollos, digo. Sí, a los criollos han seguido gobernando. Claro, han seguido gobernando. Y ahora son víctimas de los propios conceptos que ellos han puesto en el mercado. O sea, los indígenas les están diciendo, sí, nos robasteis el oro, pero no fueron solo los españoles, lo robasteis vosotros, lo tenéis vosotros. Sí, nos exterminaron, pero fueron los españoles que sois vosotros. O sea, esa es la novedad en el discurso indigenista. Son los mismos conceptos aplicados a distintas personas. Ya estamos evolucionando hacia el indigenismo que va contra esos criollos Sí. y esa gente. Y todavía va a provocar más fragmentación hispanoamericana. Sí, totalmente. Pero siempre es el mismo Germen fragmentador. El mismo origen fragmentador Sí. que viene de Inglaterra. Ah, bueno, eso sí, pues mire, ese tema es el que peor conozco y por lo tanto no me meto a pontificar sobre él. Porque la otra pregunta es masonería e Inglaterra en las independencias españolas. Yo he contado lo que conozco. Lo que conozco es que la leyenda negra impregna a los habitantes de aquella España americana, los envenena y los lleva a la guerra civil entre ellos. El papel de las logias masónicas en América yo no lo conozco muy bien. Sé que las hubo. Y sé, está la logia Lautaro, por ejemplo, que tuvo tanta importancia en la independencia de la parte sur de América, a la que probablemente pertenecía José de San Martín. No es un tema en el que me especialice. Los ingleses pues llegaron incluso a mandar soldados. Hubo soldados ingleses en Venezuela, hubo soldados ingleses en Chile, pero era apoyo, es decir, el grueso de la parte. San Martín es una curiosa. Yo soy argentino, yo empiezo para decirles. Es decir, mi madre es argentina y yo tengo la nacionalidad argentina, además de la española, porque mi padre es español y soy nacido aquí. Pero bueno, San Martín es una vida de lo más sospechosa. Lo primero sospechoso en la vida de San Martín es que está en la Guerra de la Independencia, en la francesada, está en la ocupación napoleónica combatiendo como parte del ejército español y pide un permiso para irse y se lo dan. ¿Ustedes se pueden creer algo así? Es decir, que España está luchando por liberarse de un invasor, en una guerra y va un militar que es nada menos que teniente coronel, si no me equivoco, no estamos hablando de un soldadete, y le pide permiso pero si es que yo he hecho la mili y he pedido permiso para ir a mi casa y no me lo han dado. Y este señor dice, no, que me tengo que ir a América, y va a su superior y le da permiso. O sea, yo tengo muchísimas ganas de conocer las circunstancias en las que se produce ese permiso. Y una de las probabilidades es que es un permiso dado entre masones. Un masón que le pide a otro masón, ya ven ustedes que la solidaridad masónica es enorme, sí, vete. Pero a mí me resulta absolutamente... Pero es que no solo esto, es que San Martín se pasa 4 meses en Inglaterra, pero tú no te ibas a América, tú no tenías unos asuntos importantísimos que resolver ahí en Buenos Aires y te pasas 4 meses en Inglaterra, ¿y qué haces en Inglaterra? Eso también tengo ganas de conocerlo. A quién visitó, con quién estuvo, de qué hablaron. No es normal dejar la guerra de tu país diciendo que te vas a un tercer país, a un segundo país y te vas a un tercero. Es todo absolutamente anormal. Entonces todas estas cosas ocurren, efectivamente. Entonces, pues sí, efectivamente es muy posible que intereses norteamericanos, intereses británicos, anglosajones, pues sigan operando hoy día, porque efectivamente este movimiento indigenista
trae nueva fragmentación. Ahora en la mayoría de las constituciones americanas, hispanoamericanas, se están mencionando las distintas etnias que existen en ese país y las lenguas. Solo en Argentina son 60 y no han terminado. No han terminado. Hay todavía grupos que están pidiendo su reconocimiento en la Constitución argentina para que se reconozca su cultura, y vamos ya por 60, podemos llegar a 100 solo en Argentina. Claro, todo esto es el principio. Luego ya viene la reclamación de derechos, la reclamación de autonomía, la reclamación de independencia. Pues si en Argentina son 100, pues en 20 repúblicas, ¿cuántas pueden ser? Podemos ver Hispanoamérica dividida perfectamente sin ningún problema en 200 repúblicas. Y además 200 repúblicas producto de la fusión de varias etnias indígenas. Porque si llegamos a lo que es propiamente la etnia originaria, tenemos que aceptar que Hispanoamérica puede terminar dividida en 2000 repúblicas. Y yo lo que sé es que las ONGs que alientan esa línea de política en América están en Inglaterra. Pues muy posible. Eso es un trabajo que tendrán que hacer buenos especialistas que tenemos entre nosotros, cuyos nombres se pueden mencionar, pero no soy yo. Pues tú, que yo creo que ya no damos por terminar. Sí. Bueno, yo os agradezco muchísimo, hemos sido muy poquitos, pero sí, la verdad es que sí, la atención que he sentido ha sido impresionante. Sí. Desde aquí arriba se ven muchas cosas y luego el debate ha sido magnífico. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo os puedo, Pedro, gracias. Te puedo dejar esto, que es información sobre si alguien quiere pinchar en nuestra web o en nuestro para obtener más información, porque esto lo vamos a colgar allí. Entonces, muchísimas gracias, que esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y hayan visto un poco más por dónde van las cosas. Y estos libros están a la venta, 20 euros. Si alguno quiere hacerse con uno de ellos, pues para mí será un placer dedicarse. Y bueno, pues el que trata fundamentalmente de este tema es Historia desconocida del descubrimiento de América, que tiene datos importantísimos y que pueden ustedes adquirir por ¿cuánto? 20 euritos, todos son 20 euritos. Todos son 20 euritos, si queréis. Y estos dos, si quieren ustedes, es un enfoque histórico, en clave exclusivamente histórico, nada devocional ni religiosa, de esos eventos importantísimos que tuvieron lugar en el año 30 o 33 de nuestra era, con la crucifixión de un profeta itinerante en el monte Gólgota de Jerusalén. Y les animo a que vean una entrevista que me ha realizado un canal que se llama A la de Tres, que vaya por 425.000 visitas, es una barbaridad. Una entrevista de 2 horas y media, donde intento explicar en clave histórica lo ocurrido en este año. Creo que les puede resultar interesante desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista meramente histórico. A la de Tres, entrevista a Luis Antequera, ponen ustedes y si quieren pueden ver esa entrevista. 2 horitas y media, pero hay un comentario que dice: nunca pensé que me podía estar 2 horas y media escuchando una entrevista. Así que si se animan ustedes... Es que soy muy joven y no estaba en esta época. Y en esta sí, en esta estuviste.